Calle, por favor, adelante. El 7 de febrero fue detenida en Girona Núria Pórtolas, de 26 años, acusada presuntamente de pertenencia a banda armada y tenencia de explosivos. Cuando declaró delante del juez de la Audiencia Nacional, se le decretó prisión provisional imputándole el delito de colaboración y pertenencia a organización terrorista. Sorprendente, ya que desapareció la primera acusación de tenencia de explosivos por la que le fue aplicada la ley antiterrorista. A los familiares no se les permitió visitarla hasta 5 días después, a causa de la situación de aislamiento a la que fue sometida. Este caso ha generado muchas muestras de rechazo en Girona, ya que somos muchos los que consideramos que estamos delante de una actuación desproporcionada. Es por todo esto que le pregunto qué opinión le merece a su gobierno este caso. Señor ministro. Muchas gracias, señor presidente. Voy a ser muy breve. Tengo por costumbre, y no la voy a modificar hoy, no comentar sumarios abiertos en la Audiencia Nacional. Repito, no lo he hecho nunca, no lo voy a hacer hoy tampoco. Lo único que sí quiero decirle es que el Gobierno, como es del todo punto razonable, respeta y acata todas las decisiones judiciales. Nada más, señor presidente. Señora Calle, adelante, por favor. Esquerra y la JERC siempre nos hemos posicionado contrariamente a la ley antiterrorista, por considerarla una vulneración de los derechos fundamentales de las personas. Y es en casos como el de Núria cuando nos vemos más obligados que nunca a pedir su derogación. Esta ley permite que una persona pueda estar 5 días incomunicada antes de pasar a disposición de un juez, y que le sean negados derechos tan fundamentales como el derecho de contratar un abogado de su elección y entrevistarse con él en privado, a ser visitada por un médico forense independiente, e incluso se le niega el derecho a informar a una tercera persona sobre el arresto. Estas consideraciones no las realizamos solo desde Esquerra. Son muchas las organizaciones internacionales que se han manifestado en contra de la detención incomunicada, como Amnistía Internacional. Incluso el mismo Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas manifestó en el 2003 que la detención incomunicada prolongada puede facilitar la perpetración de la tortura y puede en sí constituir una forma de trato inhumano y degradante. Así pues, recogiendo las demandas en contra de esta situación que han expresado familiares, amigos, vecinos y numerosas organizaciones y ayuntamientos, le pido el final de la situación de prisión provisional de Núria Pórtolas, la clarificación de su caso, así como la derogación de la ley antiterrorista. Gracias. Señor ministro. Me reitero en lo que le dije en mi respuesta, si acaso una brevísima consideración. No le pida usted al Gobierno que derogue una resolución judicial, porque hay una cosa que estoy seguro que usted conoce que se llama división de poderes y que creía que en esta Cámara teníamos claros. Y si quiere usted hacer alguna iniciativa legislativa, hágala, está en su derecho como grupo parlamentario. Muchas gracias, señor presidente.